Bueno, muy bien. Los capacitores también se les llama condensadores, ¿sí? Es un condensador o un capacitor, es lo mismo. Voy a dibujar un diagrama de cómo están puestos los capacitores. Muy bien. Entonces, el capacitor más conocido se llama el capacitor de placas paralelas y es el que más se usa. El cable coaxial, déjenme decirles que es un capacitor también, fíjense. ¿Y qué es lo que hace un capacitor? Un capacitor es una estructura, digámoslo así, de, les voy a dibujar uno de placas paralelas, ¿sí? Una estructura similar a esta, ¿sí? Les voy a hacer varios dibujos acá para que podamos ver bien. Entonces, imagínense que tengo aquí una lámina, ¿sí? Y esta lámina tiene una carga positiva, ¿sí? Y abajito tengo otra lámina. Estas dos láminas son de material conductor. Esta lámina de abajo tiene una carga menos Q, ¿sí? La de arriba tiene más Q y la de abajo tiene menos Q. Y lo que está dentro de las dos placas es un material aislante, ¿sí? Así se compone un capacitor. Eso está adentro del capacitor. Dos cargas y en medio aislante. Entonces me van a decir, ok, lo amarillo también puede ser el vacío. El vacío es un dieléctrico, ¿sí? Eso es algo muy importante. Lo de medio puede estar vacío. Y de hecho, todos los cálculos que vamos a hacer al inicio del capítulo van a ser al vacío. Y de ahí vamos a introducir dieléctricos, que es cuando ya metemos material adentro. Entonces ustedes me pueden decir, pero entonces los capacitores no están conectados al circuito. ¿Por qué no se interrumpe la corriente? Si claramente hay una placa y hay otra placa acá. Entonces esas placas no están conectadas por el aislante. Pero es aislante. El aislante no deja que pase. ¿Qué pasa ahí con la corriente? ¿Por qué pasa? Y vimos que pasó. Por un ratito, pero pasó. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien quiere teorizar sobre el asunto? Tiene que ver con Gauss, pero no la carga. Pero no sé tanto más. Pero, acuérdense de la física que hemos visto. Hay una carga positiva y una negativa. ¿Qué hay en medio? ¿Hay un qué? Exacto. Adentro está el campo eléctrico y el campo eléctrico permite el paso de corriente. Y esa es una ley muy básica y muy fundamental de la física. ¿Ya? Vamos a ver cómo del campo eléctrico se puede generar el magnético y viceversa. Y estas son dos leyes de las más importantes en física y las vamos a ver un poquito más adelante, no ahorita, pero más adelante sí. Entonces, como pueden ver, están vacías, está vacío el mes y aún así pasa por mí. ¿Sí?
¿No han oído alguna vez que tienen un cargador de emergencia, ¿no? De su chapita, cuando lo conectan a la corriente? Litio, y así. Va. Eso es porque el circuito también tiene una frecuencia, ¿ya? Lo que pasa ahí es que el circuito oscila, la corriente oscila, y el voltaje también oscila. Y lo que suena intuitivo es la energía eléctrica transformando en sonido, ¿sí? Ese retorno, ¿sí? Y algo muy importante es que eso se da gracias a esta parte. Porque ahí vamos a ver cuando medimos la corriente entre los dos, está oscilando. ¿Sí? Ok, sigamos. Entonces, este es un capacitor de placas paralelas. Lo que vieron ustedes en acción es este mismo, solo que enrolladito. Ya cuando tienen así, lo enrollo, y es el mismo de placas paralelas. ¿Sí? Y lo que está en medio de los dos no es el vacío, sino que es un líquido, ¿sí? Que electrolito que retiene electrones. Por eso, ¿cómo retiene? Pues es un aislante y no deja pasar. ¿Sí? Hay cerámicos, es decir, que en medio de estos dos hay cerámica. Esos son de una forma, de esta forma. No sé si lo han visto, estos condensadores o capacitores, que son algo, ay, que son algo así. Tienen aquí un circulito y así. ¿Ah? Sí, sí. Pues esos no son electrolíticos. Son de, ya sea de barro o de papel. Fíjense, y esos cuando explotan, sí explotan, pum, es decir, ya no va a haber nada en medio, pero no es peligroso porque no tienen ese líquido que los electrolitos sí y que les pueden dejar ciegos. Esos solo explotan así. Y hay un montón de papelitos. ¿Ya? Y, ok. Entonces, este, como les dije, pues está conectado acá. El cable coaxial, que es el de la televisión, también es un capacitor, donde la parte de afuera está cargada negativamente y la parte de adentro está cargada positivamente. Vamos a darle un poquito más de volumen a esto. Y el cable viene acá. Y aquí, si miran bien, hay como telita, ¿verdad? Que hace el juego de aislante, ¿sí? Entonces, este es un cable coaxial que también es un capacitor. El cable coaxial se usó porque afuera el campo magnético y eléctrico es cero, pero adentro no. Sí. Entonces no había mucho. ¿Ah? No, ya casi no se usa, solo se usa para donde no llega el cable de fibra óptica. Sí. Ujú. De hecho, cuando les instalan la cajita, cuando tu tele es vieja, a la cajita le instalan un cablecito coaxial, ¿ya? Ahora ya hay de HDMI a HDMI, pero antes con coaxial. Sí. Sí. Y de hecho, así es que se robaban a veces la señal. Cuando uno sabe que solo pagaba ciertas teles, ¿sí? Dos, tres teles para el cable. Ahorita lo controlan más fácil porque el que tiene cajita, pues sí, el que no tiene cajita no tiene, ¿no? Claro. Pero antes, como ese cable venía de la calle, ahí le ponían algo que se llamaba una T. Y esa T era un divisor para tres teles más. Entonces ahí, pues era una técnica que antes usaban para robar cable, precisamente.
porque tiene la conectar las cámaras de seguridad con un cable de claro. Ah, sí, pues. Ahí está, nunca lo saqué, ¿no? De la pared, si uno lo golpea todavía, le hace que nunca lo. Sí, pues. Pues otra cosa interesante que el cable coaxial sí lleva y puede transportar no solo señal, sino que energía. ¿Sí? Incluso, aunque no crean, el cable de internet también puede transportar energía y no solo señal. ¿Sí? En cambio, la fibra óptica, esa sí no transporta energía, solo transporta señal. ¿Sí? Muy bien, este es capacitor cilíndrico y hay capacitores esféricos donde tenemos un cascarón esférico, por eso hicimos tantos problemas de eso, adentro y otro afuera, solo que uno está cargado positivo y el otro negativo. ¿Sí? Y adentro hay un material aislante. ¿Le suena conocido? Me imagino que sí. Ese es un capacitor esférico. ¿Sí? Muy bien. Hoy sí ya vamos ya a las definiciones del libro y todo eso. Entonces, todo el tiempo estamos viendo capacitores, básicamente. Sí, preparándonos para el día de hoy. Mm, pues. Entonces, ya definición sacada del libro, casi que. Un capacitor o condensador es un dispositivo eléctrico diseñado para almacenar energía en forma de campo eléctrico. ¿Oyeron? Campo eléctrico. ¿Sí? Entonces se compone de dos conductores cargados de diferente forma con un material aislante entre ellos. Ese material aislante también se le llama dieléctrico. Los materiales dieléctricos son muy importantes en la industria, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando conectas un capacitor a una batería, una placa acumula energía positiva, la otra acumula carga negativa. Entre las placas se genera un campo eléctrico, se almacena energía en ese campo. Cuando se desconecta la batería, el capacitor puede liberar esa energía. ¿Sí? Ahí la próxima semana les voy a hacer un circuito donde se mira la carga del capacitor y expresada en el LED. ¿Sí? Vamos a ver cómo se está cargando el capacitor y cómo el capacitor solito puede mantener al LED prendido. Sí, pero eso es la otra semana. ¿Ya? Hoy solo jugamos un poco con eso. ¿Sí? La definición física de un capacitor es un sistema capaz de almacenar energía debido a la diferencia de potencial entre los dos conductores separados por un aislante. Ojo, entonces eso implica que entre una placa y la otra, acá, hay un voltaje. ¿Sí? De hecho, yo puedo medir el voltaje solo del capacitor. ¿Sí? Entonces, eso indica que pasa corriente por ahí, que tiene cierta resistencia al capacitor, ¿verdad? Y así. La cantidad de carga que puede almacenar depende de su capacitancia. Esa es la característica más importante de los capacitores y la nueva cantidad que vamos a medir, la capacitancia. Y la capacitancia es la capacidad que tiene un sistema para almacenar carga eléctrica o energía cuando existe una diferencia de potencial. Y esa se define como capacitancia es igual a la carga que se almacena partido del voltaje. Fácil, ¿verdad? Muy bien. La unidad de la capacitancia es el farad o faradio. ¿Sí? Farad, que es coulomb sobre volt. ¿Sí?
El faradio, como les dije, es una medida muy, muy, muy grande, exageradamente grande. Un faradio es mucho, ¿sí? Nosotros aquí solo manejamos de microfarads, ¿pueden creer? Y aquí solo tengo capacitores de microfarads, pero tener un capacitor de un farad es una cosa bastante grandecita, ¿verdad? Estos solo se encuentran pues en centrales eléctricas, en circuitos muy agresivos de resistencias y cuestiones así. Entonces, esos capacitores son incluso del tamaño de mi mano y se conectan modularmente, ¿sí? Esos capacitores. Yo he visto hasta un capacitor de 5 farads, que es lo máximo que he visto, y eso se lo vi a un ingeniero eléctrico, ¿sí? No es un electrónico, sino que un eléctrico, ¿sí? Y era una cosita así como que ver una lata de Pepsi, ¿sí? Un poquito más pequeño que una lata de Pepsi, ¿verdad? Los capacitores también tienen un voltaje de funcionamiento, entonces mucho cuidado con eso, que es el voltaje de acá, que pueden ver, si superan ese voltaje, pues mucho cuidado con él, porque pueden quemarlo, pueden explotarlo y así. Ya, de hecho, el capacitor ahí les dice tantos farads a tantos volts. Eso no lo tienen que superar, ¿sí? Muy bien. En los diagramas de circuitos, un capacitor tiene este símbolo y se puede usar en cualquiera, con cualquiera de estos dos símbolos, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando estamos hablando de los capacitores, pues aparece ese símbolo, que es su símbolo, es un símbolo en los circuitos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Muy bien. Ejemplo uno, el de placas paralelas. Nosotros cuando hicimos Gauss ya vimos cuánto valía el campo de una placa de estas. ¿Se recuerdan? Que cabal vimos acá que esto se podía dibujar un cilindro aquí e integrarlo. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, lo podemos ver aquí en un ratito, ¿verdad? Eh, campo eléctrico, ley. Ahí está. Eh, 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 eh. Miren, una placa solita tiene esta capacitancia, ¿sí? Perdón, este campo eléctrico. ¿Se recuerdan de esa clase? Muy bien. Pónganle mucha atención a este, miren. Ok, ahora vamos. Ahí. Entonces, ¿cuál creen que será el campo eléctrico entre las dos placas? ¿El mismo que tenemos allá? Hay vacío. Sí, hay vacío entre las dos. No, porque el vacío es un aislante. ¿Sí? Solo se le quita el 2 de abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se multiplica por 2 por las dos placas. ¿Verdad? Una placa era con el dos placas es sin el 2. ¿Sí? Y como vimos antes potencial, que el potencial, si integrábamos el campo en DL, por ejemplo, pues nos da el voltaje, que es este de aquí. Y este es el voltaje de las placas paralelas. Estas dos ecuaciones les recomiendo, yo creo que están en el formulario, pero les recomiendo que si se quieren ahorrar mucho tiempo en el examen, apréndanselas, tanto el D como V. Muy bien. Entonces, la capacitancia, ¿qué era? Carga partido voltaje. ¿Cuál era la carga del capacitor? Carga Q, ¿sí? Carga Q, ¿sí?
Si aquí dice 2Q, abajo tiene que ser 2Q y la carga es 2Q. ¿Sí? Si la carga es 3Q, pues la de abajo también tiene que ser 3Q. La de arriba tiene que ser igual a la de abajo. Y ponen la carga de la placa positiva siempre en el cálculo. ¿Sí? Entonces aquí la carga siempre va a ser Q. ¿Sí? Positiva. 1 sobre epsilon 0 Q D sobre A. ¿Qué es D? D es la distancia de aquí para acá. Aquí está D. La distancia entre las placas es D. Y el área de las placas es A. ¿Sí? Entonces esto es igual a Q se va con Q, ¿verdad? Queda 1 de epsilon 0 A. Y por ley del sándwich todo eso se puede subir, ¿verdad? Entonces es epsilon 0 A sobre D. ¿Sí? Esta de acá, guárdensela también. Bien, 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 bien. ¿Sí está o no está en el formulario? ¿Sí? ¿La misma? Sí, tú crees que epsilon cero está fuera. Sí, pues se puede sacar acá. Es igual a epsilon 0 A sobre D. Este es muy importante y de hecho, como vieron que los capacitores que ya se usan son esos de acá, siempre se usa con esa fórmula. ¿Sí? Va. Algo muy importante para saber si hicieron bien el proceso. Vieron que aquí no hay ninguna variable de carga, no hay voltaje, no hay campo, no hay nada así. Es porque la capacitancia solo depende del material entre los dos y de su geometría. ¿Sí? No depende de la carga, no depende. Es de su geometría, que es la tenemos expresada aquí en A y en D, y del material que hay entre los dos, que en este caso es el vacío. ¿Sí? El cero es vacío. ¿Qué pasa si le quiero meter otro material? Agua, electrolitos, cerámica. Este de acá ya no va a ser epsilon cero, va a ser epsilon del material. ¿Sí? Entonces, esta epsilon cambia dependiendo del material. Epsilon 0 es para el vacío, epsilon 1 puede ser para el aluminio, epsilon 2 puede ser para otro tipo de material. ¿Sí? Y ahí vamos a ver más adelante, tengo unos minutos en la próxima clase, una constante que va multiplicada acá, que esa se llama la constante dieléctrica. Que vamos a ver que todos los cálculos del vacío son iguales a los de materiales, solo que multiplicado por el amor. ¿Sí? Muy bien. Ok. Capacitores en serie. ¿Sí? Esto es lo que se le conoce una capacitor en serie, con dos capacitores que están conectados en serie. ¿Sí? Comparten nodos A y B. ¿Sí? Y eso es lo que se llama serie. Entonces, como pueden ver, están en serie, están a la par. ¿Ya? Y a veces en los circuitos hay muchos capacitores así, sueltitos, ¿ya? Y lo que trata de hacer el ingeniero está utilizando eso, que normalmente es un electrónico, es ahorrar ese material, ¿sí? Entonces, como se ahorra el material, los capacitores se tienen que agrupar, ¿sí? Agrupar en grupos o en capacitancias equivalentes. Porque el ingeniero creo que me... aquí estoy usando dos de 5 farads. Y si uso solo uno de 10 y me va a dar lo mismo. Entonces, puedo usar esta fórmula para determinar la capacitante equivalente de varios capacitores en serie. ¿Sí? Entonces,
¿cómo está viendo esta fórmula? Como que si todo esto solo fuera un solo capacitor. Entonces, los capacitores en serie, la capacitancia es 1 sobre Q, 1 sobre C1, más 1 sobre el capacitor 2. Y si tienen más capacitores y no solo dos, pues se le vamos sumando. A esto se le llama la capacitancia equivalente, la CEQ, por eso es equivalente, EQ, en serie. ¿Sí? Y en paralelo, solo se suman. ¿Sí? Entonces, miren cómo están conectados de diferente. En paralelo y en serie. En serio. Entonces, en paralelo, pues solo se van a sumar los valores. En serie, esta es la división. Así, cada uno tiene, aquí algo interesante, acá cada uno tiene su potencial y es diferente. Acá los dos tienen el mismo potencial. Y la energía se puede calcular, la energía que se almacena dentro del capacitor Se puede calcular con esta ecuación. ¿Sí? Y es ahí, ¿verdad? Aquí realmente van a ver el cambio de dificultad sobre los problemas anteriores. Aquí solo son formulitas. No es nada de que integral, solo son cocientes, son sumas, son. Para el mismo sentido o más concepto. Es más concepto. Pero es más sencillo acá. Entonces, nuestro capacitorcito que hicimos ahí, podemos calcular con esta de acá, un medio de la capacidad, por el voltaje que usamos, que son 5 voltios. ¿Verdad? Porque era el único capacitor en juego, ¿verdad? Muy bien. Y como les dije, vamos a ver dieléctricos. ¿Sí? Los dieléctricos, la mayoría de los capacitores tienen un material no conductor o dieléctrico entre sus placas. Un tipo común de capacitor emplea tiras largas de hojas metálicas como placas separadas tiradas por un material PET de plástico. ¿Sí? Estos materiales dispuestos en forma de emparedado, de sándwich. Se enrolla y es lo que les decía. Miren cómo se enrolla. ¿Ya? Eso es lo que ustedes miran. Por eso son circulares los de acá. Son placas paralelas que se van a enrollar de esa forma. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que ustedes van a fabricar. ¿Cómo lo van a fabricar? En el laboratorio. Vamos a, vamos a intentar conectarlo a corriente. A ver si nos da algo, ¿verdad? Van a usar papel aluminio como conductor y papel eh, mantequilla, ¿sí? O papel eh, que se usa para microondas. ¿Sí? Ese es un material aislante. Entonces van a poner capa de papel aluminio, capa de papel de microondas, otra capa de aluminio, ¿sí? Microondas entre los dos, porque aquí está entre los dos, miren, y a entorchar, ¿sí? Pueden usar un bolillo o un tubito para hacerlo. Mientras más apretadito esté y más capas haya, es mejor.
pero más voltaje se tiene que usar para eso, ¿sí? La idea es, con el voltaje que le damos, ¿verdad? Determinar la capacitancia de alguna forma. Sí, ahí van a ver, pues el instructivo del app pues, lo va a tener todo, pero ya les adelanté más o menos los materiales que tienen que traer en grupos, ¿verdad? De 3 están, ¿sí? Ok, estos son, ok, materiales de eléctricos. Entonces, como les decía, esta constante K es la capacitancia, es la constante dieléctrica que me define la diferencia entre los capacitores, donde siempre C sub cero, ¿sí? Este C sub cero de acá, va a ser la capacitancia en el vacío, es decir, con los cálculos hechos con epsilon cero, y esta C de acá es con el material que yo le ponga. Entonces, si despejamos, la capacitancia del material que yo le ponga es esta constante por la del vacío. Entonces, siempre vamos a calcular todo con el vacío y de ahí le multiplicamos esa constante K para pasarlo al material que queremos, ¿sí? Dieléctrico, agua, puede ser otras cuestiones, ¿verdad? Y entonces aquí está la tablita de las Ks con los valores para que puedan verlo. Del vacío es 1, miren. Obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la del vacío es igual a la del vacío. La del aire es muy similar a 1, ¿sí? A una atmósfera, ¿qué quiere decir? Que está a presión atmosférica estándar, ¿verdad? ¿Aquí estamos en atmósfera 1 o no? La atmósfera 1 es medido al nivel del mar. En el mar están a una atmósfera, aquí estamos un poquito más arriba, ¿verdad? Es por eso que aquí el agua no va a ebullir a 100 grados Celsius, sino a 95, ¿verdad? Por ese cambio de presión. Y mire qué interesante, si le aumentamos la presión del aire, va a aumentar el dieléctrico. Y aquí tiene el teflón, polietileno, la mica, el PET. El PET es material también usado para impresiones 3D, ¿sí? Eh, cloruro de polivinilo, plexiglas, vidrio, neofreno, germanio, glicerina, agua. Como bien, el agua es un material muy dieléctrico, ¿sí? Y el agua, eso nos indica que no es tan buen conductor. Lo curioso que en programas de televisión y cuestiones así te dicen, el agua es buena conductora de electricidad, que si no, miren el dieléctrico del agua, ¿sí? Mientras más grande es el dieléctrico, más va a costar el paso de corriente en él, ¿sí? Pero como ustedes saben que siempre a cierto voltaje va a conducir el dieléctrico, ¿sí? Aunque tengan guantes de goma, guantes de hule, si la corriente es demasiado grande, pues va a conducir, ¿verdad? Muy bien. De hecho, una de las búsquedas de materiales es para la resistencia infinita, ¿sí? Cosa que no se ha encontrado. Y pues, todo por hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer el próximo día de clases? Quiero ver si puedo enseñarles cómo se descarga bien el capacitor. Tengo que hacer bien el circuito ese, que es un circuito de descarga y de carga y descarga. Y vamos a ver si el LED lo puede expresar bien, con un poquito más de retardo para que no sea tan abrupta como lo de hoy. Y ejemplos, ¿verdad?
todo por hoy. Pueden ir en paz. No querés existir.